Este 20 de noviembre conmemoramos un centenario de la Revolución Mexicana, 100 años de aquel llamado, de aquella convocatoria que hizo Francisco I. Madero para que el pueblo de México tomara las armas en contra de la dictadura porfirista. ¿Por qué fue este movimiento? ¿Por qué fue esta transformación? Considero que tuvo dos vertientes, o habían dos grandes demandas: la democracia y la justicia. Madero quería la democracia. Él encabezó el movimiento para oponerse a las reelecciones de Porfirio Díaz. Llevaba 33 años en el poder. En 1908, Francisco I. Madero, que era hacendado, pero que era un hombre bueno, un hombre partidario de las libertades y de la democracia, hace un libro que le llama La sucesión presidencial en San Pedro de las Colonias, Coahuila. En ese libro él ya llama a la gente, convoca a la gente no a tomar las armas, como lo haría después por las circunstancias. Llama a que el pueblo se preparara para participar en las elecciones de 1910. Porfirio Díaz, a pesar de que ya había dicho de que el pueblo de México estaba preparado por la democracia, así le contestó a una pregunta de Krellman, un periodista norteamericano. Lo cierto es que no quiso dejar el poder. Hacen un fraude electoral y por eso Madero hace la convocatoria a que el pueblo tome las armas en contra de la dictadura. Esa es una vertiente, la lucha del pueblo por el sufragio efectivo y la no reelección, el lema maderista. La otra vertiente muy importante de la revolución es la lucha del pueblo por la justicia. Esta lucha la encabezan fundamentalmente Villa, Zapata, los hermanos Flores Magón. En aquel entonces había esclavitud, había opresión, dominaban los hacendados. El régimen porfirista no solo era antidemocrático, era dictatorial. Turner, este gran periodista estadounidense que escribió el libro México Bárbaro, describe cómo en las haciendas henequeneras de Yucatán se azotaba a los peones, se mantenía la esclavitud. Cuenta, por ejemplo, cómo un capataz azota a un peón en tanto se termina de fumar un cigarro, ¿no? Llevaban a los indígenas yaquis al destierro, los sacaban de Sonora para llevarlos a Yucatán. Cuenta todo lo que pasaba en Valle Nacional, Oaxaca, también en las haciendas, en este caso productoras de tabaco. Había esclavitud. Tenemos que tener en cuenta que Hidalgo y Morelos, 100 años antes, proclaman la abolición de la esclavitud, pero durante todo el siglo XIX se mantiene la esclavitud. En México la esclavitud realmente es abolida en 1915, ya con el triunfo de la Revolución. Es cuando se libera a los peones acasillados en las haciendas. Entonces la Revolución Mexicana tiene esa vertiente, la lucha por la libertad ante la esclavitud imperante, ante la esclavitud que existía, y también la lucha de los campesinos por la tierra, porque los hacendados se devoraban las tierras comunales. Por eso es el movimiento zapatista, porque en Morelos, en Anenecuilco, en el pueblo de Emiliano Zapata, la hacienda del Hospital invadía las tierras del pueblo de Anenecuilco. Y cada vez que iban los de Anenecuilco a quejarse con el gobernador, pues no les hacían caso, porque el gobernador era un empleado de los hacendados. En una ocasión mandaron un escrito los de Anenecuilco, el escrito lo envió el gobernador al hacendado, al dueño de la hacienda El Hospital, y burlándose le escribió el hacendado al gobernador: dígale a los de Anenecuilco que si quieren sembrar, que siembren en maceta. Por eso fue el movimiento zapatista. Nombraron a Zapata en una asamblea comunal como representante del pueblo, y él, que hablaba poco, se dio cuenta de que no había más que llamar a la gente a que tomara las armas y a defender la tierra. Y ahí surge el movimiento agrario.
Lo mismo pasa en el norte, aunque son otras condiciones. Villa es un luchador social, se enfrenta a los cacicazgos de Porfirio Díaz en el norte, o quienes representaban estos cacicazgos. Luis Terrazas llevaba cerca de medio siglo siendo el hombre fuerte en Chihuahua. Tenía 6 millones de hectáreas. Se decía en aquel entonces que Terrazas no era de Chihuahua, sino Chihuahua era de Terrazas. Eso es lo que lleva a Villa a unirse a la lucha de Madero. Hay un movimiento también que está presente, se puede decir que es pionero o es precursor de la revolución, el movimiento magonista. Es un movimiento fundamental, porque es el que le imprime ideas definitorias al movimiento revolucionario. Los hermanos Flores Magón empiezan luchando en contra de la dictadura porfirista a través de la prensa, con el hijo del Aguizote, así se llamaba uno de los periódicos, que les servían para enfrentar a la dictadura porfirista. Luego son acosados, se tienen que ir a Estados Unidos. Ya para entonces están publicando el periódico Regeneración, lo hacen desde Los Ángeles, lo meten de contrabando por la frontera para distribuirlo en todo el país. Van formando cuadros magonistas que trabajan haciendo conciencia en las fábricas. Hay magonistas en lo que fue la huelga de Cananea, en lo que fue la huelga de Río Blanco en Veracruz. Hay magonistas también apoyando a Villa, hay magonistas como ideólogos en el movimiento campesino de Zapata. En fin, es un movimiento extraordinario y a ese movimiento también se le debe en mucho el que se haya articulado, que se haya agrupado la gran demanda del pueblo de México que dio origen a la Revolución Mexicana. Los magonistas le dan contenido al movimiento de transformación, son los que presentan la propuesta para las transformaciones, el derecho de los trabajadores a un salario justo, a jornadas de 8 horas, a la organización de los sindicatos. También están ellos promoviendo la entrega de las tierras a los campesinos, impulsan la educación pública. Todo esto se recoge en la Constitución de 1917, en el artículo 3º, en el artículo 27, que tiene que ver con la tierra, el 3º con la educación, y el 123 que tiene que ver con los derechos de los trabajadores. Con el triunfo de la Revolución Mexicana se avanza. No se puede decir que fue en vano el sacrificio de 1 millón de mexicanos que perdieron la vida en esa transformación. Se avanza porque se entrega la tierra a los campesinos, se acaba con los latifundios, se tarda esto porque realmente es el general Lázaro Cárdenas el que lleva a la práctica la reforma agraria en lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, los salarios justos, pues también se avanza, y se avanza en todo lo que tiene que ver con las instituciones sociales, la educación pública. En lo que no se avanza es en la democracia, porque se constituye un partido único, hegemónico, en 1929, el PNR, que es el abuelo del PRI, y a partir de entonces un solo partido domina y hasta la fecha. Esto ha venido degenerando al grado de que ahora pues no hay democracia. Nunca ha habido democracia en el país. Yo creo que esa es la asignatura pendiente. Domina una oligarquía actualmente y hay cosas muy parecidas a lo que fue la época de Porfirio Díaz, la época de la dictadura. En aquel entonces eran 300 hacendados los que dominaban en el país, los que mangoneaban México. Ahora son 30 potentados los que dominan. Una oligarquía es el gobierno al servicio de unos pocos. Por eso digo que no hay democracia, que es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Con estas ideas, con este pensamiento y con el compromiso de transformar la vida pública del país,
Vamos a conmemorar el sábado 20 de noviembre el centenario de la Revolución Mexicana. Te invito a participar. Vamos a reafirmar nuestras convicciones de seguir luchando hasta lograr que en México haya una auténtica, una verdadera democracia y haya justicia. Que las riquezas de la nación, que las riquezas del pueblo se distribuyan en beneficio de todos y que no sean acaparadas por una minoría. No a la dictadura, sí a la democracia.